Pues para dar inicio a mi plática del día de hoy, voy a darme unos minutos para contextualizar el tema del suicidio con algunas cifras. Como nosotros podemos ver, el suicidio a nivel mundial ocupa una de las principales causas de muerte, ocupando el 13º lugar a nivel mundial, como dije, ¿no? En el número 18 tenemos las muertes por violencia o homicidios, que ocupan en este caso un lugar posterior al suicidio. Nosotros vemos en este mapamundi que están en color marrón los países que tienen más alta tasa de suicidios, en color naranja los que tienen países alta, pero no extremadamente alta como los otros, tasa de suicidios, en color mayonesa los países que tienen una tasa intermedia y en color clarito los países que tienen una tasa baja de suicidios. Nosotros, si nos fijamos en este mapamundi, tenemos, en comparación con otros países, una tasa más baja. Sin embargo, este clima alentador nos desanima cuando vemos la siguiente diapositiva, en donde vemos que en un estudio de la Organización Mundial de la Salud, que realizó desde el año 2000, México ocupó el primer lugar en el nivel de crecimiento y aceleración en ciertos grupos de edad. ¿Qué quiere decir esto? Se hizo una comparativa longitudinal con diferentes diseños. En el caso de México, se analizó los suicidios consumados en el año 1981-83 y se le comparó con una década posterior, con los números resultantes del año 1993 a 95. Se ve pues que hay un aumento, una aceleración del 62%. Esto no nos diría mucho, sino es que vemos los países de abajo, en donde nos percatamos que efectivamente el siguiente país es Brasil, con un porcentaje de aceleración del 54%. Esto, en efecto, nos da cuenta que México, en ciertos grupos de edad, tiene una aceleración hablando de suicidio consumado. Estas cifras solamente son de suicidio consumado, no están consideradas las otras partes del comportamiento suicida, como ideación y tentativas, que tienen alarmantemente números mucho más altos que los presentados. Nosotros, nada más para ver cuáles son los grupos de edad que nos otorgan este primer lugar, que nos otorgaron y que a la fecha continúa. Les muestro una comparación de los años 1990 y 2015 con las últimas estadísticas oficiales. Nosotros vemos que en 1990 había en México, el suicidio ocupaba en México la 33ª causa de mortalidad. 25 años después ocupa ya el 14º lugar de muerte en la República Mexicana. Pero nosotros vemos estos dos grupos de edad, que son los que nos otorgaron ese lugar de crecimiento mundial. Es el grupo específico de 15 a 24 y el grupo de 10 a 14. En el grupo de 15 a 24 años de edad, en el año 1990, el suicidio ocupaba la 7ª causa de muerte ya. Sin embargo, ahora ocupa la 2ª causa de muerte. Aquí le pongo que es en el tercer lugar los varones, porque en las últimas dos estadísticas, el homicidio en este grupo de edad en varones ocupa la 2ª causa. Pero es un asunto cambiante y normalmente también el suicidio ha sido la 2ª causa en varones. Entonces, vemos en el siguiente grupo de 10 a 14 que en el año 1990 ocupaba la 25ª causa de muerte en México y ahora ocupa la 5ª. Esto es un incremento pues realmente alarmante y nos está colocando efectivamente como países como Estados Unidos, entre otros, en donde el suicidio ocupa la primera causa de muerte en grupos de 10 a 34 años de edad. Nosotros vemos que en México efectivamente el grupo de 15 a 24 años es el grupo de edad de más alto riesgo en nuestro país y el grupo de 10 a 14 años va en aumento. Y efectivamente nosotros vemos cómo las probabilidades de morir por suicidio van decreciendo a medida de la edad. Para finalizar esta parte quisiera compartir con ustedes esta última gráfica.
me parece muy interesante porque muestra un cambio que se da en nuestro país. Y vemos en color clarito los suicidios consumados por mujeres y en color más oscuro los suicidios consumados por varones. Si nosotros nos fijamos, de aquí, del año de 25 a 29 para arriba, el suicidio es mayormente consumado por varones, ¿sí? Los varones tienen más alta, digamos, una barra más grande. Sin embargo, ahora, ¿sí? Y este es un fenómeno reciente, de 24 para abajo, las mujeres se matan más que los varones, ¿sí? Incluso en el grupo de 10 a 14, 3 veces más. Bueno, con este panorama del suicidio consumado en nuestro país, quisiera ahora pasar a la segunda parte de mi plática, que tiene que ver con las notas póstumas. Nosotros sabemos pues que el estudio del suicidio presenta diversas dificultades metodológicas, específicamente en el de suicidio consumado. Al no estar las personas presentes, todos los métodos tienen que ser indirectos, retrospectivos e inferenciales. Solamente tenemos, bueno, algunos pocos metodologías, y se ha dicho que la autopsia psicológica es la forma princeps, la vía princeps para acceder a mayor conocimiento de las personas que ya no están con vida. La autopsia psicológica incluye una parte que es el análisis de contenido de notas póstumas, aunque también el análisis de contenido puede realizarse de forma independiente si no se puede aplicar la autopsia psicológica por completo. Y bueno, quisiera también en este sentido dar un poco de contexto en relación a cuándo inicia el estudio de las notas póstumas, de hecho, de la suicidología contemporánea. En 1949, con el doctor Schneemann, que es un doctor en psicología norteamericano, veterano de guerra, recibe una indicación de que tiene que dar unas cartas pésame a 2 viudas de 2 soldados que habían fallecido por suicidio recientemente. Él no quiere así ir nada más y entonces se da la búsqueda de conseguir ciertos elementos para poder llegar con la noticia con las viudas. Él entonces ingresa a una bóveda y se percata que hay muchos expedientes, todos hechos allí, digamos, un desorden, pero entonces empieza a buscar en los expedientes y se percata que hay mucha gente que se quita la vida por suicidio y que además han dejado una nota suicida. Entonces, él empieza a recopilarlas, recopila 700 notas genuinas y le pide a conocidos que hagan otras 700 personas que no tienen riesgo suicida, hace una diferencia, y les dice a aquellas personas conocidas que no tienen riesgo suicida que hagan una nota póstuma. Posteriormente hace un estudio comparativo de las notas genuinas versus las notas falsas. Y entonces encuentra cosas muy importantes, como por ejemplo que las notas falsas habían sido escritas con mucho drama, con mucha melancolía, y por otro lado las notas que eran genuinas, al revés, eran notas que podrían considerarse como muy banales, ¿no? Y entonces en algunas notas genuinas se encontraba frases como deben recoger la ropa en la lavandería o hacer depósitos de cheques, etcétera. Nosotros vemos que aquí el doctor Schneemann empieza a darse cuenta que en este momento de visión de túnel, las personas suicidas están en un estado mental particular, ¿no? Y que empiezan a tener, y que presentan ciertos errores en la lógica, errores en el pensamiento, entre otras cosas. Solamente diré algunos ejemplos. Estos errores entonces se mostraban en las notas y que también al trabajo clínico con las personas se manifiesta, y entonces presentaban algunas notas donde decían: querida Mari, te odio, con cariño, Jorge, ¿no? Nosotros vemos que este efecto contrario, ¿no?, de dos afirmaciones diferentes, efectivamente es parte de lo que se encuentra en notas póstumas casi de todo el país. En nuestro país, México, quisiera leer con ustedes una nota de una joven de 14 años, mexicana, y que escribe: hola mamá y familia, les escribo para decirles que me perdonen y que hoy estoy decidida a alejarme para ver si así logro valorarlos. No vayan a cometer locuras por mí, por mi causa, pues siempre fui lo peor. Espero que mis palabras no la herirán. Nosotros vemos en notas como la anterior o en
pedazos de notas póstumas como esta, que efectivamente la personita en ese momento tiene un estado particular que tiene como igual ideas contradictorias. Efectivamente, si ella se va a quitar la vida porque está consciente de que lo va a hacer, pero por otro lado, ella ya no va a estar presente ni viva para poder valorarlos, ¿no? O etcétera. No vayan a cometer locuras cuando ella está cometiendo una situación parecida. Otra parte que el doctor Schneiman nota en las notas póstumas es la parte que se llama y que es conocida ahora como ambivalencia. Es decir, la persona tiene deseos de morir y deseos de vivir, que aunque se oigan contradictorios, están presentes, coexistiendo en la misma persona. Y entonces en las notas póstumas se muestran, esta es una nota de una joven mexicana también de 16 años, y dice: estoy a punto de meterme a bañar. Tengo miedo, no quiero hacerlo, pero a la vez estoy contenta. Esta ambivalencia, que a la hora del trabajo clínico y de investigación con las personas en riesgo suicida es algo que a veces ellos mismos comprenden, es efectivamente parte de lo que el doctor Schneiman se percata a partir de esto y de otros elementos es posible intervenir. Es posible intervenir con la persona que está en riesgo suicida y poder detener el impulso. O sea, la gran mayoría de los suicidios son prevenibles. Él dice esto y lo empieza a derivar y a construir la teoría y la técnica de la suicidología contemporánea. Entonces, a partir de las notas póstumas de la riqueza, se genera también posteriormente, implementa o crea la metodología de la autopsia psicológica y se empieza a construir lo que actualmente consideramos ya la disciplina de la suicidología contemporánea. Se sabe ahora, y a partir entonces de estos estudios iniciales y que continúan, que el suicidio es una forma de enfrentarse a un problema que es percibido como interminable, inevitable e insoportable. Es decir, interminable, la persona piensa que el sufrimiento jamás va a acabar; inevitable, que no hay forma de detenerlo; y que es insoportable, no puede continuar viviendo con ese dolor psicológico. Nosotros entonces ahora sabemos que el estudio de las notas suicidas es bastante relevante porque efectivamente es un método fructífero para analizar las producciones simbólicas de las personas. Hay una gran implicación en la práctica, pues se reduce la distancia entre la teoría y las observaciones, ya que reflejan la emoción de la escena vigente. Sabemos también que hay una gran semejanza de personas en las características de personalidad cognitivas, emocionales, etcétera, entre los suicidas que escriben nota y los que no escriben nota póstuma, de manera tal que se puede hacer una generalización de muchas cosas. Y en muchos estudios, y solamente por mencionar algunos, se han obtenido inferencias válidas acerca de las características del lenguaje, los estados emocionales, las razones implícitas para morir, las relaciones con otras personas, estilos de lógica, etcétera, etcétera, a través de las notas póstumas. El estudio de las notas póstumas en México es de alguna forma reciente, hay pocos estudios reportados. Desafortunadamente, es difícil conseguir las notas póstumas, es todo un procedimiento complejo, pero bueno, la gran mayoría de los estudios reportados han sido bajo mi colaboración o dirección, y está también el estudio del doctor Víctor Payá, que lo publica en el año 2012. Hemos hecho varios estudios relacionados con análisis de notas póstumas desde diferentes metodologías. Solo por mencionar algunas, efectivamente tenemos nuestras notas mexicanas ya en estudios comparativos con notas de otros países, en líneas internacionales de comparación. Y bueno, hay resultados interesantes, están publicados, se pueden compartir. Hay otra línea en donde hemos estudiado las notas póstumas en comparación y según los diferentes grupos de edad. Y realmente encontramos cosas muy importantes, ¿sí?, que deben ser consideradas para a la hora de la atención y de los modelos de prevención. Por ejemplo, nosotros en las notas póstumas comparativas según las etapas, vemos y que hay diferencias estadísticamente significativas entre la población joven, infantil y la población de mayor edad. Por ejemplo, los adolescentes presentan puntajes más altos que los adultos en estrechez de pensamiento, expresiones de rechazo, de agresividad, mecanismos relacionados con huida, etc.
Otro ejemplo es todas las notas de los menores de 14 años, el 100% de las notas, mencionan problemas con la familia, problemas con los padres en específico. Nosotros tenemos, por ejemplo, estas dos notas. Una donde dice: mamá, espero que no les estorbe, ya sé que no me quieren, espero que me avienten para el arroyo, que pasen feliz Navidad. Perdón porque defraudé a papá. Niño de 10 años. O esta otra, de una joven de 14, que dice: hola mamá y familia, todos los problemas que hay entre familia son causados por mí. De verdad que intenté cambiar, pero no lo logré. Bueno, por otro lado, algunas aseveraciones que se hacen a la hora de la clínica y de las políticas públicas no concuerdan tanto con los elementos que nos otorgan los contenidos de las notas póstumas. Nosotros, en los análisis que hemos realizado, vemos que casi el 100% se observa un pensamiento lógico. Casi también en el 84% de los casos, vemos que hay una conciencia de la persona en relación al acto que va a realizar, o sea, sabe las consecuencias, aunque presente también, por otro lado, otro tipo de afirmaciones, y tiene una buena orientación en la realidad. Casi todas presentan un lenguaje claro. En general, el enfoque más frecuente es dar instrucciones, como también lo decía Schneidman hace muchísimos años, todavía lo encontramos en nuestras actuales notas mexicanas, y un gran porcentaje expresa falta de objetivos en la vida, estar cansado. Esto específicamente en las notas de jóvenes, que en este momento es, digamos, la población que presenta más notas póstumas. El suicidio es un fenómeno dinámico, cambiante, y estas cifras, estos grupos de edad en riesgo, se ha ido modificando a lo largo de estos años y seguirá modificándose. Los afectos más frecuentes son el amor, la idealización, la gratitud, preocupación por otros, la absolución a otros, buscar o dar perdón, sentimientos frecuentes de autodevaluación, culpa, autocastigo y autoagresión. Las notas suicidas son de los pocos elementos que nos acercan a los pensamientos y sentimientos que atraviesan por la muerte del suicida, pues al estar escritas en el contexto mismo del acto, a veces incluso unos minutos antes de la muerte, ofrecen una ventana especial al acto mismo. Los afectos y pensamientos detectados en las notas póstumas nos otorgan pistas para pensar que el suicida mismo desconoce las motivaciones profundas de su actuar. Es un saber que no es consciente, pero que aún así le determina. Desde la suicidología sabemos que en el pasaje al acto suicida está implícita una situación de crisis, urgencia o de cronificación. Este pasaje al acto se otorga como una solución de algo que no se resolvió, algo que es dirigido a alguien. Un acto que se despliega donde el lenguaje no ha podido acceder y se precipita como un innombrable. Cada acto suicida y cada muerte tiene su lógica interna y su desesperación irrepetible. Una lógica que espera y debe ser develada para que el sujeto todavía en vida pueda posicionarse de una forma diferente de como aprendió en su argumento inicial de vida, por así decir. El texto del suicida está escrito desde entonces, desde hace años, con sus efectos e influencias transgeneracionales. Este texto y argumento del sujeto deberá ser rastreado, comprendido, construido y explicitado para poder ser modificado. Las más de las veces, el acto suicida es más un grito de dolor que un grito de ayuda. El suicidio establece un corte entre el suicida y los demás, especialmente con los más cercanos. Pero nuestro desafío es generar ese espacio-tiempo en donde, más que silenciarlo, se otorgue cara y voz al dolor, al horror, a lo siniestro, y con ello construir un porvenir y restablecer el lazo social. Muchas gracias.